Hace 2 domingos atrás compartí la palabra del Señor y el título de esta palabra era El secreto de la plenitud. ¿Y cuál es ese secreto? Porque eh, estoy buscando ser lleno y nada me llena. Quiero ser lleno, quiero que algo me satisfaga. Busco por aquí, busco por allá, pruebo esto, pruebo lo otro, quizás de algo momentáneo, pero luego sigo como siempre. ¿Cuál es ese secreto? Entonces decíamos que solo Cristo, solo en Cristo hay plenitud, solo en Él, amén. Y cuando venimos al Señor y nos unimos a Él, encontramos y entramos en la plenitud del Señor. Ahora, para hablar de este tema, habíamos visto el relato de la multiplicación de los panes y de los peces. Y yo quiero volver sobre este relato para continuar con esta historia y darle una vuelta más al pensamiento en el que estuvimos meditando, ¿no? Y quiero unir lo que compartimos la última vez con la palabra de hoy, y el título de la palabra de hoy es Ponte en pie. Y para esto vamos a ir a Mateo. Habíamos leído Mateo capítulo 14, del verso 14 en adelante. Ahora vamos a leer el versículo anterior, al versículo 13. El versículo que a partir de aquí comienza toda la historia de la multiplicación de los panes y de los peces. Así que Mateo 14, verso 13, nos dice, oyéndolo Jesús había llegado la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado, y entonces se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y entonces a partir de aquí la gente viene a Jesús, Jesús ve la multitud que había venido a él, tuvo compasión de ellos, y es allí donde ocurre este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Ahora, todos los que estaban allí habían llegado a ese lugar siguiendo a Jesús. Todos los que estaban en ese lugar estaban ahí por su propio pie. No se puede seguir a Jesús si no es por tu propio pie. A veces nosotros, y lo he visto en tantos hermanos, que quieren que tal o cual sigan a Jesús y lo cargan. Vamos a seguir a Jesús. Nadie puede seguir a Jesús si no es por su propio pie. Llega un momento en que no puedes, lo dejas y resulta que ahí se queda. Hace muchos años atrás se decía, el creyente es carretilla, que si no se empuja no va. Todos los que estaban ahí estaban por su propio pie. Ahora le damos una vuelta más. Hay un momento en que el Señor manda a la gente a recostarse sobre la hierba, pero los discípulos quedan en pie. ¿Y por qué los discípulos no se recostaron? Porque Jesús le dice a sus discípulos, dadle vosotros de comer. Tenían este encargo. Y entonces queda la escena bien, se nota una diferencia entre todos los que estaban recostados en la hierba y los que estaban en pie. Ahora, nos podemos preguntar, ¿quiero estar yo en pie o quiero estar yo recostado? Y recostado es más cómodo.
Pero los que alcanzan a oír el pedido de Jesús se van a poner en pie. Porque Jesús nos dice, dadle vosotros de comer. Pero esto es una tarea del pastor. Esto es una tarea de los responsables. No. Esto es una tarea de los discípulos. De los discípulos. Y todos estamos llamados a ser discípulos. Seguimos a Jesús, porque un día por nuestro propio pie, pero en ese caminar detrás de Jesús nos convertimos en discípulos. No nos quedamos en seguidores, sino que nos convertimos en discípulos. Los discípulos son los que estaban más cerca de Jesús y los que le podían oír. Y escucha la compasión que Jesús tiene de la multitud y es lo que entonces atienden al pedido del Señor. Me parece interesante que estamos en Mateo y Mateo termina, al final de Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. No nos dice haced seguidores, sino haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solo un seguidor, sino una vuelta más, discípulo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como hemos cantado hace un momento. El primer punto de esta palabra está dentro de lo que vimos el domingo pasado. Ponte en pie para unirte a Cristo. Porque cuando nos damos, que es lo que ocurrió, todo lo en ese, decíamos que el secreto de la plenitud está en darnos. Cuando sacaban de las cestas que estaban casi vacías, las cestas no acabaron vacías, sino que acabaron llenas. Cuando damos, cuando nos damos, se produce este milagro de la plenitud de Cristo en nosotros. Porque esas 12 cestas representa a cada... ¿De quién eran las cestas? De los 12 discípulos. Esas 12 cestas representan a los 12 discípulos. Y estaban llenos. Después de todo aquello, las cestas estaban llenas. Había plenitud. Y decimos que al darnos, nos unimos a Cristo, somos uno con Él, nos unimos a su naturaleza, decíamos, nos unimos a su corazón, a su voluntad, a su propósito, a su obra, pero nos estamos uniendo a su naturaleza, estamos participando de su naturaleza, porque su naturaleza es dar. Es servir. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El que se ha dado a sí mismo, se entregó a sí mismo, ¿no? Esa es su naturaleza. Y en Mateo, en el capítulo 20, verso 28, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Lo tenemos el pasaje? Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar. Servir y dar. Dar su vida, darse, para darse a sí mismo. Así que nosotros somos, al unirnos a Cristo, somos un espíritu, dice la palabra. Cada vez que nosotros estamos dándonos, nos estamos uniendo a Cristo y estamos siendo un espíritu con Él.
y estamos siendo un cuerpo con Él. Pablo dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, Efesios, capítulo 4, verso 4, dice, un cuerpo y un espíritu. No solo que somos un espíritu con Él, somos un cuerpo con Él. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y entonces dice más abajo, porque en este capítulo habla del cuerpo de Cristo, y dice entonces verso 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos somos los creyentes, que somos perfeccionados, vamos creciendo, vamos siendo completados para hacer la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Mostrar a Cristo. Y cuando nosotros funcionamos como cuerpo, porque nos estamos dando, y al darnos funcionamos como cuerpo, el Espíritu del Señor se mueve en medio de nosotros, y es en el cuerpo de Cristo donde habita la plenitud de Cristo, en Él habita corporalmente su plenitud. Entonces cuando estamos funcionando como cuerpo, ¿no? Cristo se ve a Cristo. Tú te expresas a través de tu cuerpo. Cristo se expresa a través de su cuerpo. Y entonces dice termina más en el verso 16, todo el cuerpo bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿no? Y habla del cuerpo. Ahora, en el capítulo anterior, capítulo 3, verso 19, dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Presta atención en esto. De conocer el amor de Cristo, que es el darse, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Cómo es que soy lleno de la plenitud de Dios? Dice, conocer el amor de Cristo. Ahora, conocer el amor de Cristo nos lleva a darnos. Conocer el amor de Cristo nos lleva a darnos. El amor, esto nos constriñe, que decía el domingo pasado la palabra, ¿no? Que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿no? Conocer el amor de Cristo nos lleva a darnos, y el darnos trae la plenitud. Y ese conocer el amor es como la fe. La fe sin obras es muerta. La fe y el amor se concreta en obras. La fe se tiene que concretar en una obra. ¿Sí? El amor se tiene que concretar en obras, en hechos. Entonces la fe y el amor se ven a través de los hechos. Conocer el amor de Cristo se concreta en hechos. Y es allí, por eso es que trae plenitud a nuestras vidas, porque este amor nos lleva a darnos. Ahora el relato de la multiplicación de los panes y de los peces resalta la sobreabundante plenitud de Cristo y la extrema necesidad de la gente. Hay una tremenda plenitud, una abundancia que alimenta a toda la multitud, y por otra parte vemos una extrema necesidad de la gente. El relato en Marcos dice que él les dijo, ¿cuántos panes tenéis?
id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 panes y 2 peces. Vean cuántos panes hay. Y empezaron a buscar y a buscar y a buscar. Y entonces es allí donde Andrés encuentra a un jovencito que tiene 5 panes y 2 peces. Entre todo lo que estuvieron buscando, lo único que había era 5 panes y 2 peces. Eso era todo lo que había. Lo que está resaltando es la tremenda necesidad, carencia, falta que había allí. Está poniendo de relieve la tremenda carencia que había entre toda aquella gente. El mundo se encuentra en esa extrema necesidad. Hay una tremenda necesidad de salvación. Y lo que salva no es lo material. Pensamos que la salvación está, si tengo dinerito, estoy salvado. Pero no nos salva, porque el dinerito no acaba de llenarte. Porque no solo de pan, el hombre necesita algo más que lo material. Necesita algo que lo llene. Tiene esto, tiene el otro. Como tiene dinero puede cambiar el coche, puede cambiar de casa, puede cambiar de mujer. Y sigue vacío. El mundo sin Cristo está perdido. Y eso es lo que Jesús ve, como ovejas que no tienen pastor, que están vulnerables, expuestos al depredador. Y en este caso, nosotros, los discípulos, tenemos que atender el llamado del Señor. Entonces, el segundo punto, ponte en pie para ocuparte de un grupo de personas. En Marcos, capítulo 6, versos 39 y 40 dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y los discípulos tenían que atender a estos grupos. A muchos no se les ha ocurrido pensar en atender a un grupo de personas. Posiblemente nunca pensaste en atender un grupo de personas, ni se te cruzó por la mente. El martes falleció una hermana en Palma, Marina Priego, una hermana que ya llevaba en la iglesia, yo creo que cerca de los 40 años. Estaba antes de que llegaran los pastores. Y entonces en el sepelio me dice una hermana también de muchos años, me dice, era como una madre para mí. La verdad que fue como una madre. Y me salió en ese momento, no sé, lo sentía, le dije, bueno, ahora tú tienes que ser madre de alguien. Sé tú ahora madre de alguien. Y le impactó, se sintió, y me lo dijo, ¿no? Y lo recibió de parte del Señor. En ese momento ella estaba pensando como que su orfandad, pero no estaba pensando en darnos, ¿no? Y a veces porque pensamos en recibir y no estamos pensando en ocuparnos de otro. Pero todo empieza por uno. Si no has pensado en atender un grupo de personas, piensa en uno.
Porque el Señor te está diciendo a ti y a mí, dale vosotros de comer. No, pues esto no es para mí. Ocúpate, al menos empieza por uno, en que tú te puedas ocupar. Y ocuparnos, ¿qué significa ocuparse? Preocuparte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ser el contacto, ser el nexo, tener relación, animar, orar, preguntarle. No mucho más. No es que tienes que enseñar teología, ni doctrina, ni compartir, en todo caso, un texto bíblico. Ocupar, compartir lo que tenemos de parte del Señor. Pensar solo en nosotros nos impide ponernos en pie. Los que estaban recostados, estaban allí, ¿en qué estaban pensando cuando viene la comida? Los que estaban en pie, estaban pensando en dar. Los que estaban recostados, estaban pensando en recibir. Los que estaban en pie, estaban pensando en hacer el trabajo y estaban pensando en dar. Jesús le dice a Felipe, a ver, Felipe, ayúdame a pensar. ¿Dónde podemos comprar pan para que coman todos esto? Y Felipe le dice, Señor, justo estaba pensando en eso. A Felipe ni se le había cruzado por la cabeza dar de comer a toda esa gente. Felipe estaba pensando, ya se está haciendo tarde, a ver qué hay de comer esta noche. Pero ni se le había... Y entonces, ¿por qué Jesús se acerca a Felipe y le dice esto? Porque Felipe tenía su mente pensando en lo que él iba a comer esa noche, no en los demás. Por eso el Señor le hace esa pregunta. ¿Qué le vamos a dar a todos? Ni se le cruzó por la mente. Y es allí entonces donde el Señor lleva a los discípulos a pensar en la tremenda necesidad que había allí alrededor. El punto no era qué vamos a comer, el punto es qué vamos a dar. Ahora, no pensamos en otros porque nos sentimos insuficientes. Bastante tengo con lo mío. No me sobran fuerzas para ocuparme de otro. Ya con lo mío me alcanza y me sobra. Nosotros miramos nuestra cesta personal y vemos tan poco para tanta necesidad. Hay tanta necesidad. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué puedo hacer? 5 panes en 12 cestas es a medio pan por cesta. Así que en cada una de esas cestas había medio pan. 2 peces en 12 cestas, había que partir cada pescadito en 6 partes. Así que era una sexta parte de un pescadito. Eso es todo lo que había. Así que imagínate tú, bueno, imagínate la cesta con eso adentro y te dice, bueno, ala, a repartir. ¿Y a dónde voy con esto? Y eso nos pasa a nosotros. ¿A dónde voy yo? Si yo tengo más problemas que los Pérez García, ¿a quién voy a ir a ayudar?
¿no? Así todo, todos tenemos algo de parte del Señor. Amén. Ahora quiero leer este capítulo. 1 Corintios 1, del 18 al 31. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Este poquito que yo tengo es poder de Dios para salvar, para llenar, para satisfacer. Ese medio pan y ese pedacito de pescado es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están los que tienen mucho? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, porque es una locura, de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, y lo poquito de Dios es mucho más que todo lo que los hombres puedan tener. Llena mucho más. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, que no tenemos mucho, que tenemos solo este poquito en nuestras cestas. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, para que la gloria sea de Dios. Que en este poquito que yo puedo dar, Dios es glorificado, muestra su gloria, muestra su poder. Y lo hemos visto tantas veces. ¿Cuántas veces has dado ese poquito y has visto la gloria del Señor allí? El Señor obrando. Ahora, esto me da pie para un tercer punto. El tercer punto es, ponte en pie, pero no para ser jefe. Porque la gloria es del Señor. Amén. Cuando el Señor mandó a que la gente se recostase, el Señor estaba organizando, ordenando, para que ocurriera el milagro. Esto, que el Señor dijese que
esté escrito en la palabra que mandó que se recostasen por grupos de 100, de 50, está hablando de una organización, de un orden necesario para el milagro. No era así al tuntún. Oh, coge una cesta y tú ve. Cada uno al tuntún como a cada uno le parece, sino que había una organización. Estaban funcionando como un cuerpo, no de forma personal, individual, como a cada uno le parece. Cada uno hacía lo que bien le parecía, eso era en el libro de los jueces. Aquí el Señor está poniendo una organización que es un organismo, su cuerpo, funcionando, para que se produzca el milagro y el Señor sea glorificado. Cuando el Señor organiza esto, frente a tanta necesidad, ¿cómo vamos a abordar tanta necesidad? En ese mismo punto se encontraba Moisés. La gente venía a Moisés con sus problemas, con sus situaciones, ¿no? Y Moisés estaba, dice, que desde la mañana hasta la noche atendiendo gente, ocupándose de la gente, él solo. Y entonces aparece Jetro, su suegro, y le dice, muchacho, vas a dejar viuda a mi hija si sigues así. No vas a desfallecer. Lo que tienes que hacer, y entonces le da esto. Le dice tú solo no. Y entonces dice que escogió Moisés, Éxodo 18, 25, dice, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Ahora esta palabrita, los puso por jefes. Esto es un tropiezo, este tema es un tropiezo. Por jefes. ¿Cómo se nos va puedo decir la olla, ¿no? Cuando uno toma una responsabilidad o cuando uno está ocupándose del otro, cuando alguien está en pie para atender al que está recostado, no es que está por encima del que está recostado, está para servir al otro. Este tema, este problema, lo tenían los discípulos. Mira lo que dice, y lo dice en 2 ocasiones. Entonces, Lucas capítulo 9, 46, dice, entonces entraron en discusión los discípulos sobre quién de ellos sería el jefe. Y ahora vamos a ver quién es el jefe. Y eso está en el capítulo 9. Y luego ocurre en el capítulo 22. Vuelve otra vez a decir básicamente, vuelve el mismo problema. Hubo también entre ellos, Lucas 22, 24 dice, hubo también entre ellos una disputa, pero no es que está repitiendo, es otra ocasión, vuelve a suceder otra vez. Hubo una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y es allí donde el Señor dice, el mayor es el que sirve. El que sirve. El que sirve. Que cada vez el ocuparnos de otros es para servir, no para estar por encima de otro, sino que es para servir. El hecho de que por ejemplo, en el caso de esta hermana, que decía, fue como una madre para mí, porque recibió de esta hermana Marina el cobijo,
el consejo, el cariño, el apoyo, pero no pero no el hecho de que voy a tomar a alguien como para mandar por en la vida de alguien, sino para apoyar, para alentar, ¿verdad? En este sentido es lo que estamos haciendo. Y es a lo que estamos llamados a servir. Y termino con esto. Ponte en pie para ver la explosión. Porque si permaneces sentado, si permanecemos sentados, no la vamos a ver. ¿De qué explosión me estás hablando? De la que se ve en el relato. El relato habla de una explosión. ¿Lo puedes ver? Pasó algo impresionante. De repente allí hubo una plenitud que satisfizo, lo conjugué bien, satisfació a un montón de gente, ¿verdad? Y yo el Señor me puso esto en el corazón, yo digo, ¿será profético esto? De que el Señor quiere traer esta explosión. Y si nosotros ocuparnos, mucha gente viene por su propio pie y llega. Pero los que ya nos sabemos discípulos, poder ponernos en pie para servir, para atender a los que están llegando al Señor. Amén. Amén. Que el Señor ponga en tu corazón ser participantes, ser partícipe, que ponga en tu corazón esto, el ponerte en pie para ocuparte de otro. Amén. Y de otros.